Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Bueno, muy buenas noches y bienvenido a nuestra cuarta masterclass sobre el Sagrado Corazón. Desde acá les envío un fuerte abrazo y rezo que estén todos bien. Como de costumbre, queremos comenzar esta reunión siempre encomendándonos al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor y empezamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi amadísimo y gentil Jesús, deseo con todos los afectos de mi corazón que todas las criaturas te alaben, honren y glorifiquen eternamente por la sagrada llaga de tu costado. Yo deposito y encierro en la llaga abierta de tu corazón mi corazón y todos mis sentimientos, pensamientos, deseos, intenciones y todas las facultades de mi mente. Te ruego por la preciosa sangre y agua que brotaron de vuestro preciosísimo corazón, que tomes entera posesión de mí, que me guíes en todas las cosas. Consúmeme en el fuego ardiente de tu santo amor, para que sea de tal modo absorto y transformado en ti, que ya yo no sea sino uno contigo. Amén. Pues hoy, como les había ya anunciado en las pasadas clases, estaremos viendo un poco sobre la devoción, lo que es la devoción al Sagrado Corazón, diferentes, ¿verdad?, expresiones de esta devoción y un poco el sentido de fondo eh, que encierran, ¿verdad?, las devociones al Sagrado Corazón, que es como conocida por algunos como la reina de las devociones a Cristo. Entonces, la devoción al corazón de Jesús nos enseña a interpretarlo todo a la luz del amor. Es decir, a la persona que practica la devoción al Sagrado Corazón puede de algún modo medir, ¿verdad?, cómo va la relación con Jesús, cuánto ha profundizado en esa devoción cuando es capaz de mirarlo todo a través del lente del amor, ¿verdad? En estos días escuchamos al Señor en el Evangelio, ¿verdad?, que nos insiste a perdonar a los demás, a excusar al otro, ¿verdad? Y esto es precisamente cuando una persona puede interpretar todo bajo el lente del amor, sabe perdonar, sabe reconocer, ¿verdad?, sus propios defectos, pero la necesidad de compartir el amor de Cristo con los demás. Porque el corazón, ¿verdad?, cuando examinamos cómo funciona el corazón, podemos darnos cuenta que de un modo particular la primera intuición del corazón o el primer movimiento del corazón siempre es buscar la unidad, ¿verdad? Cuando uno comienza a conocer a alguien y empieza a amar a alguien, procura mantener unidad con esa persona. En la familia, por ejemplo, ¿verdad? Ese círculo de personas unidos a través de un vínculo de sangre, pero que también un vínculo de amor produce unidad entre, ¿verdad?, los novios, por ejemplo, los esposos. Pues el amor busca unir, siempre busca unir. Y esto el Señor lo ha expresado en el Evangelio, ¿verdad? Cuando su oración en el Evangelio, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que fruto de la devoción al Sagrado Corazón siempre va a ser uno de los frutos procurar la unidad tanto familiar, unidad de la iglesia, unidad de la parroquia, la unidad, siempre ser agente, ser vínculo de unidad. Eso, ¿verdad?, siempre debe acompañar al devoto del Sagrado Corazón. Que no nos puedan, ¿verdad?, reprochar nunca que somos agentes de desunión, todo lo contrario. Porque esa es la oración de Cristo en el Evangelio, ¿verdad? Ese deseo de unidad. Por tanto, cuando se produce ese encuentro del corazón humano con el amor divino, eso tiene un efecto transformante, ¿verdad? No, un corazón que se encuentra con el amor de Dios no se queda igual, no se queda, ¿verdad?,
por decirlo así, congelado en su lugar, sino se abraza en el amor de Dios y esto lo mueve a servir a los demás, lo mueve a rezar por los demás, a buscar su propia santificación, a querer mejorar, a querer acercarnos más a Cristo. ¿Verdad? El creyente que se encuentra con Dios no se mantiene igual, siempre está en un camino que ojalá se abra un camino, por decirlo así, como una cuesta arriba, ¿verdad? Camino hacia Dios. Y esto, la devoción al Sagrado Corazón, precisamente fomenta esto y nos ayuda a poder progresar en ese camino que en definitiva es el camino de la santidad. Y nos recuerda el Señor, ¿verdad? En San Pablo, que la plenitud de la ley es el amor. Y el mismo Señor nos dice, hace poco, escuchábamos, hace unas semanas, el Señor nos decía en el Evangelio, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Y cuál es la plenitud de la ley de la cual habla el Señor? Pues la plenitud de la ley, como nos dice el apóstol Pablo, es el amor. Nosotros, ¿verdad? Debemos siempre obrar bajo el impulso del amor. Todas nuestras acciones deben estar orientadas por esta gran virtud. Si nos faltase a nosotros la virtud de la caridad, las demás virtudes sobrenaturales, por decirlo así, quedarían heridas. No podrían progresar, ¿verdad? Y desarrollarse plenamente si nos faltase el amor. Y la devoción al Sagrado Corazón viene a auxiliar precisamente este deseo de llenar de contenido nuestras acciones, ¿verdad? Que nuestras acciones externas no estén privadas de contenido, vacías de contenido. Es decir, uno cuando va a misa, por ejemplo, uno que hace una genuflexión frente al Señor, saludándolo cuando entra en el templo o cuando está expuesto, o cuando uno se sienta o se arrodilla a orar, a hablar con Dios, que esto no sea un fenómeno, ¿verdad?, un poco ritualista, es decir, externo, pero en mi interior está un poco, pues, frío, lejos de Dios. Externamente me veo muy bien, me veo, ¿verdad?, que estoy haciendo ya sea oración o, ¿verdad?, muy devoto, entre comillas. Pues hay que llenar de contenido estas acciones, ¿verdad? Las acciones no es que sean negativas, ¿verdad? Son importantes porque deben de expresar, son importantes siempre que expresan la realidad interior, ¿verdad? Recordando esto que nos dice el Señor. He venido a darle plenitud a la ley. Y la plenitud de la ley, por tanto, es el amor. Y parte de esta devoción al Sagrado Corazón, ¿verdad?, es procurar identificar nuestro propio corazón con el corazón de Cristo, ¿verdad? Tratando de tener los mismos sentimientos de Cristo en nuestro corazón, procurando tener, ¿verdad?, alinear, por decirlo así, nuestra propia voluntad con la voluntad de Cristo. Y una herramienta que los santos siempre han acudido, ¿verdad?, desde, como veíamos algunas clases atrás, San Francisco, por ejemplo, y otros muchos santos, que le tenían gran devoción, unida a la devoción al Sagrado Corazón, una gran devoción a meditar la pasión de nuestro Señor. Porque es ahí cuando estamos, ¿verdad?, frente a Jesús crucificado, o frente a Jesús en el huerto, o frente a Jesús, ¿verdad?, cuando es condenado a muerte y azotado, que nos damos cuenta de el amor infinito que Él nos tiene, ¿verdad? Hasta dónde llega el amor de Dios. El amor de Dios no llega, por decirlo así, de aquí a la esquina, ¿no? Dios da, cuando da algo, lo da plenamente. Y cuando brinda su amor, lo da plenamente, hasta el punto de entregar su vida por nosotros. Por eso cuando el cristiano, ¿verdad?, el devoto al Sagrado Corazón, contempla la pasión, no lo hace de una manera morbosa, ¿verdad? A veces la gente puede pensar que nosotros los católicos somos medio morbosos, ¿verdad? Porque nos gusta tenemos en nuestros templos las imágenes de Jesucristo crucificado. Y hay quienes pueden pensar, esto es algo morboso, el Señor no está muerto, Él resucitó. Sí, Él resucitó, pero para que se produciese la resurrección, Él tenía que pasar por la cruz. Y en la cruz es que nosotros vemos la muestra plena del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros meditamos en la pasión, no es para sentirnos tristes o sentirnos menos, o de algún modo recrearnos en la morbosidad del sufrimiento de otra persona, sino es para ponderar, para darnos cuenta
del amor infinito que Dios nos tiene. Él que no tenía necesidad de sufrir tanto, Él que no tiene necesidad en el fondo de nosotros, ¿verdad? Dios en sí mismo es feliz, en sí mismo está pleno, no tiene necesidad de nadie más. Pero Él ha querido hacernos partícipes de su amor. Ha abierto, ¿verdad?, el tesoro de su corazón para nosotros. Y es en la pasión que nosotros nos podemos dar cuenta de un modo sublime, particular, de el amor infinito que Dios nos tiene. Y por eso, siempre unido a la devoción al Sagrado Corazón, está este aspecto de profundizar en la pasión. Ahora, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque a través del tiempo se han ido prácticas que tal vez hoy ya no están tan en uso, pero hubo en algún tiempo prácticas, ¿verdad? O, por decirlo así, ideas que se movían en torno a la devoción al Sagrado Corazón, en la cual, ¿verdad?, unidos mucho a la pasión, tratando de algún modo nosotros recrear en nuestro cuerpo las heridas de la pasión, o, ¿verdad?, como dice el Papa Francisco, mantenernos siempre con una cara larga, ¿verdad?, con una cara de Cuaresma, olvidándonos de la meta, que es siempre, ¿verdad?, el amor pleno, la resurrección, etc. Pues como lo decía, sí meditar en la pasión, adentrarnos, ¿verdad?, y considerar el amor tan grande que Dios ha tenido en nosotros, pero sin quedarnos, por decirlo así, estoqueados, sin quedarnos aferrados a este punto, ¿verdad? Hay que también saber que la pasión lleva a la resurrección, ¿verdad? Y no sacar nunca de contexto, ¿verdad? Siempre la base de esta meditación es el amor de Dios. Y al meditar, ¿verdad?, al profundizar en la meditación de la pasión, espontáneamente va a brotar en el corazón del devoto al Sagrado Corazón el deseo de reparar los daños, las ofensas, ¿verdad?, de desagraviar los daños, las ofensas que nosotros y que tantas personas han cometido contra el amor de Dios, contra el Sagrado Corazón, de modo particular contra el corazón de Jesús en la Eucaristía. Y siempre, ¿verdad?, junto a la devoción al Sagrado Corazón está este deseo de desagraviar, ¿verdad? ¿Qué es desagraviar? Pues desagraviar es, con nuestros actos, tratar de, ¿verdad?, pedir perdón y, ¿verdad?, como hay una oración hermosísima, no recuerdo qué santo lo decía, pero decía: Señor, ayúdame a amarte por los que no te aman. Ayúdame a creer en ti por los que no creen en ti. Ayúdame a servirte por los que no te sirven, ¿verdad? Eso un poco es desagraviar. Yo tratar de amar al Señor un poquito más por aquellos que no le aman, ¿verdad? A veces también viviendo un espíritu de mortificación, es decir, a veces privándonos a nosotros de ciertas cosas para expresarle al Señor el amor que tenemos y para reparar, ¿verdad?, como para pedirle perdón por aquellos que no le piden perdón, pedirle perdón por aquellos que lo ofenden continuamente y de modo particular en la Santísima Eucaristía. Ustedes estarán familiarizados con las letanías, ¿verdad?, de desagravio que se dicen normalmente después de la bendición con el Santísimo, ¿verdad? Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, etc. Estas oraciones tan hermosas de alabanza hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, hacia Jesús, hacia la Virgen, San José, surgen precisamente como modo de desagraviar, ¿verdad?, de alabar a Dios por aquellos que no le alaban. Este es el espíritu detrás de estas oraciones, ¿verdad?, que no siempre tienen que ser estas, pueden haber otras, pero siempre la idea, ¿verdad?, de alabanza, de adoración hacia Jesús por nosotros y por los que no le adoran, no le alaban. Y como ligado a todo esto también, ¿verdad?, va la confesión y la comunión frecuente. Porque nosotros no basta, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones, como veíamos en la primera clase que les comentaba esta frase. Por lo tanto, no basta con decirle al Señor, ¿verdad?, Señor, perdón, perdón, y, ¿verdad?, yo quiero desagraviar, etcétera. Si no aprovechamos los medios que el Señor nos ha dado para poder
expresar ese perdón y recibir el perdón, recibir la misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un gran amor, un grande amor a la confesión, ¿verdad? No viendo la confesión como un lugar de opresión o de vergüenza en el cual, ¿verdad? O viendo la confesión como un acto un poco desconectado de nuestro mundo de hoy, en el cual, bueno, a veces piensa la gente, ¿verdad? ¿Para qué me voy a confesar con ese sacerdote que es tan pecador o más pecador que yo? Bueno, la confesión, ¿verdad? Nosotros no nos confesamos, ¿verdad? O recibimos el perdón del Padre Fulanito o del Padre Menganito. Es Cristo mismo quien nos perdona en el sacramento de la confesión. El sacerdote es simplemente un instrumento, ¿verdad? El sacerdote le presta la voz, le presta las manos a Jesús para poder ser ese vehículo de la misericordia y del perdón de Dios. Por lo tanto, ligado al deseo de desagraviar está, por tanto, el deseo y acudir a la confesión para poder pedir verdaderamente perdón al Señor y recibir su perdón. Y a la misma vez, la comunión frecuente, ¿verdad? Procurando recibir al Señor, ¿verdad? Con mucha devoción, con mucho amor, y ofreciendo, ¿verdad? Parte de esta hermosa devoción es ofrecer nuestras comuniones frecuentes por amor a Jesús, por aquellos que no les reciben como deberían, o por aquellos que les rechazan en la Eucaristía. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Y de algún modo todo esto va ligado con lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? De meditación de la pasión. Cuando vemos cuánto ha sufrido el Señor por nosotros, nuestro corazón no se queda así como, como si nada, ¿eh? Es como la película de la pasión, ¿no? Tantas personas que me han comentado, que ven la película de la pasión, hay gente que no la puede ver porque no, inmediatamente empieza a llorar o termina llorando, etcétera. Eso es producto del corazón que al ver tanto amor, ¿verdad? No puede más que espontáneamente saltar en lágrimas, prorrumpir en llanto. Y esto nos mueve, ¿verdad?, a querer corresponder a tanto amor. De ahí, ¿verdad?, el deseo de comulgar cada día con mayor devoción, con mayor amor, con mayor afecto hacia el Señor, de estar siempre en un estado de alma limpio, por lo tanto, acudiendo a la confesión frecuente, también acudiendo a la adoración eucarística frecuente para poder expresar de un modo particular nuestra adoración, nuestro amor hacia Jesús sacramentado, para poder reparar la ofensa que hacen, ¿verdad?, tantas personas hacia Jesús Eucaristía. Porque desde siempre, ¿verdad?, la Eucaristía y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús siempre han estado íntimamente ligados, porque es precisamente la Eucaristía ese sacramento del amor. Incluso ya en milagros eucarísticos que han sucedido en diversos países, en Italia, en Oviedo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando examinan la hostia convertida en carne, normalmente es parte del músculo del corazón, ¿verdad? Es como el Señor nos entrega su corazón. Cuando nos entrega su cuerpo, nos entrega su corazón. Y nosotros pues queremos reparar con, ¿verdad?, adoración eucarística frecuente, adorando al Señor por quienes no la adoran. Y a la vez con comuniones espirituales frecuentes, ¿verdad?, renovando ese deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía. Yo en alguna ocasión y hablando con amistades, ¿verdad?, les animaba a hacer comuniones espirituales frecuentes, de modo particular y de manera especial ahora que nos hemos visto un poco, bueno, ya gracias a Dios, estamos volviendo, ¿verdad?, a poder participar de la Eucaristía de manera presencial. Pero en esta época de pandemia, que estuvimos un poco encerrados en nuestras casas y no podíamos asistir a misa, pues fomentar ese deseo de recibir al Señor sacramentado, dándonos cuenta que, ¿verdad?, celebrar la misa desde nuestras casas no es suficiente. Es lo que teníamos que hacer porque no podíamos más, pero siempre el deseo de recibir a Jesús sacramentalmente. Y por lo tanto expresarlo con muchas comuniones espirituales, procurando, ¿verdad?, aumentar nuestro amor y nuestra devoción hacia Jesús Eucaristía. Otra expresión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
y que tiene sus raíces en Santa María Margarita Alacoque, ¿verdad? Que recibió como un encargo del Señor, es el famoso, bueno, algo famoso, el detente, que es como, algunas personas le conocen como el escapulario del Sagrado Corazón. Es un pedazo de tela o una medalla, ¿verdad? Vienen de diferentes tamaños porque hay para las casas o para llevarlo uno. Y es como un pequeño emblema que se lleva sobre el pecho, con la imagen del Sagrado Corazón. Es propio de quien ama llevar consigo un signo de su amado. Así el detente es signo de nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra confianza en su protección contra las acechanzas del maligno. Le decimos detente en nombre de Jesús al demonio y a toda maldad. Se le conoce también como el pequeño escapulario del Sagrado Corazón, aunque no es, en el sentido estricto de la palabra, un escapulario. Y ¿verdad? Uno lo ve en diferentes ocasiones, ¿verdad? Y Santa María Margarita Alacoque le escribió a su Madre Superiora pidiéndole que mandase a forjar unas medallas de cobre, unas un poco grandes, ¿verdad? Para poder colocar en las casas y otras más pequeñas que la gente pudiese llevar, como esa expresión del amor hacia Jesús en su Sagrado Corazón, ¿verdad? Es como nosotros que a veces llevamos imágenes de nuestra familia, seres queridos en nuestra cartera, o le llevamos en el carro, en el visor, o no sé, en la casa, ¿verdad? Que guardamos fotos de nuestros seres queridos, que es un modo para, primero, recordarnos de ellos, ¿verdad? Y a la vez expresar, pues, nuestro afecto hacia esas personas. Pues el detente, de un modo, es precisamente esto. Y a la vez implorar la protección de Jesús hacia nuestras personas, hacia nuestras casas, ¿verdad? Los lugares en los que vivimos, los lugares que trabajamos, etcétera. Y dar testimonio, pues, de nuestra fe. Esto nos lleva, ¿verdad?, a las promesas, las principales promesas que el Sagrado Corazón realizó, ¿verdad? Y el Sagrado Corazón prometió que a las almas que se consagraran a su Sagrado Corazón les daría las gracias necesarias a su estado, ¿verdad? Para perseverar en su estado, ya fuese, ¿verdad?, la soltería, los religiosos, los consagrados, los casados, etc. Daría la paz a las familias, ¿verdad?, que tuviesen devoción a su Sacratísimo Corazón. Les consolará en sus aflicciones. Dice el Señor: seré su amparo y refugio, seguro durante la vida, de modo particular en la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Las empresas no en el sentido de negocio, aunque bueno, también, pero empresas más bien en las empresas que uno mismo realiza, ¿verdad? Sus trabajos, sus proyectos, sus pastorales, etcétera, ¿verdad? En este sentido de la palabra. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Como hemos visto desde ya, ¿verdad? Cuando nos adentramos en la devoción al Sagrado Corazón, nos estamos adentrando en ese santuario de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que es el corazón de Jesús. Y cuando uno entra en contacto con este corazón, lo único que va a recibir es amor y misericordia. De modo particular, ¿verdad?, los pecadores a quien Dios, ¿verdad?, continuamente llama, como el hijo pródigo, a que regresen a la casa paterna. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas donde la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Dará a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás serán borrados de él. Y a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. ¿Y cuáles son, verdad, las condiciones para obtener la gracia? Un poco surgen de las mismas promesas, ¿verdad? Recibir
sin interrupción la Sagrada Comunión durante 9 primeros meses, primeros viernes, tener la intención de honrar al Sagrado Corazón y de alcanzar la perseverancia final, de ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Pero es importante, como veremos también en la consagración, en lo que es la consagración, es importante, y como veíamos al principio, ¿verdad? No caer en ritualismo vacío, ¿verdad? Pensar que si uno coloca, por colocar un cuadro del Sagrado o una imagen del Sagrado Corazón en tu casa, automáticamente, ¿verdad? Se te van a acabar los problemas, ya no vas a caer más en pecado, ¿verdad? Vas a ser ya automáticamente santo, ¿verdad? Todo te va a salir bien. No. Esto es, en el fondo, expresiones de amor. Uno coloca, entroniza el cuadro del Sagrado Corazón o la imagen del Sagrado Corazón en su casa, pero, ¿verdad? Para que sea recordatorio del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque en el fondo, todas estas, ¿verdad? Actos de devoción, todas estas promesas que el Señor ha hecho, nosotros necesitamos de nuestro trabajo, ¿verdad? De poner nuestra libertad en servicio del Señor, ¿verdad? De hacerlo, acudir a, no de manera como un robot, ¿verdad? Pues ahora primer viernes de mes voy a comulgar por 9 primeros viernes de mes y automáticamente ya, no. En el fondo, ¿qué queremos hacer? Pues profundizar en el amor hacia Jesús de Eucaristía, profundizar en la cercanía con Dios a través de la oración, procurar tener una visión sobrenatural en la cual ya no, ¿verdad? Una visión que va saliendo, ¿verdad? Desinteresada, no egoísta, en la cual vemos a los demás y no nos fijamos tanto en qué podemos sacar de los demás, sino en qué nosotros podemos aportar. A la misma vez, no permitiendo que nuestro corazón se ofenda por cuanta cosa pueda pasar, sino aprendiendo a excusar a los demás. Es cuando uno está continuamente en presencia de Dios, uno está haciendo oración, es decir, está acudiendo a hablar con Dios todos los días, cuando uno tiene amor verdadero a la Eucaristía, tiene un amor profundo hacia Dios y hacia sus hermanos, pues esto va a provocar cambio en el corazón, ¿verdad? Va a procurar va a promover que tú crezcas en la santidad, de que tú crezcas en la virtud, de que te acerques más a Dios. Pero pensar que gestos externos, si están privados de contenido, nos vayan a lograr algo, es que no conocemos cómo funciona nuestro corazón, ¿verdad? Por más cuadros religiosos que yo ponga en mi casa, si yo no practico las virtudes, si yo no procuro activamente acercarme al Señor, no importa cuántos cuadros yo tenga, eso de nada me sirve, ¿verdad? Sería como un museo, pero no hay corazón en eso, ¿verdad? Uno puede ir a un museo religioso y ver, ¿verdad? Obras de arte preciosísimas de los santos, de la Virgen, de Cristo. Y eso, ¿verdad? No va a hacer nada a menos que tú entables una relación personal con el Señor. Y esto es en el fondo lo que quiere el Señor, ¿verdad? Es lo que Él está tratando de facilitarnos a través de estos gestos que nosotros, que Él nos pide que hagamos. Por último, la consagración. ¿Qué es una consagración, verdad? El Sagrado Corazón. Pues la consagración, como veíamos la semana pasada, por encima, conlleva una profundización de la vida de oración y trato con Dios, ¿verdad? La consagración es una dedicación por entero de una cosa o persona a la divinidad, ¿verdad? Es cuando nosotros queremos separar para servicio santo a algo o a alguien. Eso es una consagración. Por lo tanto, implica un aspecto de permanencia y de servicio a la divinidad. Tú no consagras algo, ¿verdad? Qué sé yo, pues Señor, yo voy a consagrar, por ejemplo, un altar. Consagro este altar solo por 24 horas. Ya después pues lo podemos usar, ¿verdad? Para cualquier otra cosa, de barra, no. Cuando uno consagra algo, está separando algo para la divinidad, pero con un carácter de permanencia, ¿verdad? Con un deseo de que esa cosa o esa persona, de ese momento en adelante, sea para el servicio de la divinidad, ¿verdad? De nuestro Dios. Por lo tanto, nos compromete
y nos mueve a vivir de manera más seria nuestra fe. Si nosotros nos consagramos al corazón de Jesús, pues tenemos que esmerarnos en conocer el corazón de Jesús, en ser amigos del corazón de Jesús, en acercarnos al Señor. Por lo tanto, conlleva una profundización de la vida de oración y trato con Dios. Y como decía hace un momento, la consagración tampoco es una fórmula mágica que nos libre de males y nos obtiene bien. No. La consagración es algo que incluso nosotros debemos de renovar regularmente, si es posible incluso cada día. Porque al nosotros consagrarnos nos estamos ofreciendo a Dios. Pero si nosotros nos descuidamos, podemos alejarnos. ¿Verdad? Nosotros necesitamos, pues, por eso, de estos actos de devoción, de piedad, para fomentar y mantener viva la llama. Es como cuando uno prende una fogata. Si uno no le está continuamente echando a la fogata madera o combustible, la fogata se va a apagar, ¿verdad? Yo en el seminario, cuando yo estaba estudiando en el seminario en Mondelain, todos los años teníamos una tarde de compartir que terminaba con una fogata. Y en esa fogata, ¿verdad?, tenían que estar continuamente arrojando, ¿verdad? Y se aprovechaba para hacer un poco de limpieza y se botaban, ¿verdad?, cosas que, muebles rotos, cosas así, gente de la comunidad que sabía, pues traía como de sus casas muebles rotos o madera, ¿verdad?, que había desganchado árboles o lo que fuera, para que nosotros pudiéramos utilizar durante esa noche. Y continuamente había muchachos que estaban tirando, arrojando cosas al fuego, porque si no el fuego muy rápidamente se apagaba. Pues esos son los actos de piedad, esos son las pequeñas, ¿verdad?, acciones que nosotros realizamos por amor hacia el Señor. Esos son las comuniones espirituales, eso es, ¿verdad?, la adoración eucarística frecuente, la oración, etc. Todas estas cosas son como esos pedazos de madera, de, ¿verdad?, combustible para la llama de nuestro amor hacia Jesús. E implica, la consagración implica que uno está dispuesto y quiere, ¿verdad?, con seriedad y compromiso, vivir nuestra fe, ¿verdad?, y realizar con seriedad y compromiso lo que estamos, ¿verdad?, haciendo. Y esto un poco, ¿verdad?, ha sido la clase de hoy, ¿verdad? Recordar que para poder profundizar en ¿verdad?, tener verdadera devoción al Sagrado Corazón, es indispensable nuestro trato con el Señor, ¿verdad? La oración, la acudida frecuente a los sacramentos, mantener esa llama del amor sin esperar que esto será, sabiendo que no es una fórmula mágica, sino que hay que trabajar por eso. Claro, nosotros trabajamos, pero al trabajar el Señor nos brindará su gracia y su auxilio para que esto se nos haga un poco más fácil, ¿verdad? Porque estamos contando con el Señor que va, por decirlo así, va cargando nuestra cruz con nosotros, nos sirve a nosotros como de sirineo. Ahora, para concluir, queremos una vez más acudir hacia el Señor en oración y darle gracias por este ratito que hemos podido compartir. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, mira el corazón de tu amadísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo, Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan todos una muy bonita noche y ya nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Que tengan bonita semana.